Hola, hola a todos y bienvenidos a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido, literalmente, los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para los amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, para aquellos que siguen de cerca a dos de sus máximos exponentes, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les traigo hoy es de esas noticias que te dejan con la boca abierta y diciendo, no puede ser. Vamos a desenmarañar este misterio, a analizar cada detalle y a entender qué fue lo que pasó realmente el pasado 30 de enero, esa fecha que muchos marcaron en sus calendarios. Si son tan fanáticos como yo de estos dos talentosísimos actores y, sobre todo, si les encanta el drama, el romance y las sorpresas, entonces este es su vídeo. No se vayan a ningún lado. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí o si todavía no se han suscrito, ¿a qué están esperando? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, dejen su like para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Prepárense porque la historia que les voy a contar es de esas que parecen sacadas de una telenovela, pero créanme, es más real que la vida misma. A ver, recordemos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que retumban en el mundo entero, no solo por su talento actoral, sino también por la química explosiva que irradiaban en pantalla. ¿Quién no recuerda la mítica Erkencikus? Esa serie que nos hizo suspirar, reír, llorar y hasta creer en el amor verdadero. La conexión entre Can y Sanem, sus personajes, era tan palpable que muchísimos, creímos que esa magia también traspasaba la pantalla. Y la verdad es que por un tiempo pareció ser así. Los rumores de un romance fuera de cámaras eran constantes, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos y, por supuesto, esa química que no se podía negar. Las redes sociales ardían con fotos y vídeos de ellos juntos, los fans soñaban con una relación que pareciera salida de un cuento de hadas. Y la verdad es que para muchos por un tiempo ese cuento de hadas fue real. Pero como en toda buena historia, siempre hay giros inesperados, y el de esta historia nos ha dejado a todos, bueno, digamos que con el corazón en la mano. La historia de Can y Demet, como muchas historias de amor, tuvo sus altibajos. Los rumores de distanciamiento empezaron a surgir, las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes y, de repente, ese fuego que parecía tan intenso comenzó a apagarse. Y mientras los fans especulaban y se preguntaban qué había pasado, ambos actores seguían sus caminos profesionales. Can, con su carisma y talento, conquistaba nuevos proyectos y países, mientras Demet, con su belleza y versatilidad, se consolidaba como una de las actrices más importantes de Turquía. La vida seguía su curso, pero el fantasma de su pasado juntos siempre parecía estar presente. Y aunque muchos habían perdido la esperanza de volver a verlos juntos, ya fuera en la pantalla o en la vida real, la noticia que surgió el 30 de enero lo cambió todo. De la noche a la mañana, todo aquello que habíamos creído entender sobre su relación, se transformó en una completa incógnita. El 30 de enero, el mundo del espectáculo se sacudió con una noticia que pocos esperaban. Las redes sociales explotaron, los portales de noticias no paraban de publicar y los foros de fans se llenaron de mensajes de incredulidad. ¿La razón? Una revelación que para muchos era impensable. Can Yaman y Demet Özdemir habían sido vistos juntos. Pero no se trataba de un encuentro casual o de una simple coincidencia. Las imágenes que comenzaron a circular mostraban a ambos actores compartiendo una cena en un restaurante de Estambul, sonriendo, hablando y, lo más impactante de todo, tomados de la mano. Sí, como lo oyen, tomados de la mano. Después de meses, quizás años, de rumores de distanciamiento, de proyectos separados y de vidas supuestamente independientes, la imagen de Can y Demet juntos, mostrándose cariñosos y cercanos, era un verdadero shock para todos. La pregunta que resonaba en cada rincón de Internet era, ¿qué estaba pasando? ¿Acaso había renacido el amor? ¿Se trataba de una reconciliación? ¿O era simplemente un encuentro de viejos amigos? Las especulaciones no se hicieron esperar. Las teorías comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos fans más optimistas aseguraban que esto era la prueba definitiva de que su amor había sido real desde el principio y que, a pesar de los obstáculos, habían logrado reencontrarse. Otros, más escépticos, pensaban que se trataba de una estrategia publicitaria, quizás para algún nuevo proyecto en el que ambos participarían.
También había quienes creían que era simplemente una muestra de amistad, que después de todo lo que habían compartido, era natural que mantuvieran una buena relación. Y por supuesto, no faltaron los que veían esta situación como una señal de que todo lo que habíamos creído saber sobre Cán y Demet era falso, que su historia de amor nunca fue real y que todo fue parte de un espectáculo. La verdad es que en medio de este torbellino de opiniones, la única certeza era que la reaparición de Cán y Demet juntos había despertado una gran curiosidad y un sinfín de preguntas. Pero más allá de las especulaciones y teorías, lo que realmente importaba era lo que los propios protagonistas tenían que decir al respecto. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Después de días de silencio, ambos actores decidieron romper el silencio y hablar públicamente sobre su encuentro. Las declaraciones que ofrecieron fueron, cuanto menos, ambiguas y no hicieron más que aumentar la confusión. Can Yaman, en una entrevista, dijo que siempre había sentido un gran cariño por Demet, y que la admiraba profundamente como actriz y como persona. Afirmó que había disfrutado mucho de la cena, y que le había hecho muy feliz reencontrarse con ella. Sin embargo, no dio más detalles sobre su relación actual y dejó en el aire la pregunta sobre si existía algo más que una simple amistad. Por su parte, Demet Özdemir, en sus redes sociales, compartió una foto de la cena con un mensaje que decía algo así como: «Fue una noche muy especial. Siempre es un placer verte, Can». Al igual que Can, no dio detalles sobre su relación, pero su mensaje dejaba entrever que había un afecto especial entre ambos. Las declaraciones de ambos no hicieron más que alimentar aún más el misterio y dejaron a los fans con más preguntas que respuestas. ¿Por qué se habían reunido después de tanto tiempo? ¿Qué habían hablado durante la cena? ¿Existía la posibilidad de un romance? Y la más importante de todas, ¿volveríamos a verlos juntos en pantalla? La incertidumbre era total y, como era de esperarse, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, debates y especulaciones. Los fans se dividieron en bandos, unos apoyando un posible reencuentro amoroso, otros celebrando una bonita amistad y otros, más incrédulos, cuestionando las verdaderas intenciones de ambos actores. Y mientras tanto, la historia de Cán y Demet, lejos de aclararse, se volvía cada vez más enigmática. Analizando más a fondo las declaraciones de ambos actores, podemos notar que aunque ninguno negó la posibilidad de una relación más allá de la amistad, tampoco la confirmaron abiertamente. Utilizaron un lenguaje ambiguo, dejando espacio a la interpretación y manteniendo la intriga. Parecía que ambos querían dejar la puerta abierta a cualquier posibilidad, sin comprometerse demasiado y sin dar pistas claras sobre lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Este manejo de la información, típico de las estrellas del mundo del espectáculo, nos deja claro que la historia de Cán y Demet está lejos de haber terminado y que aún nos esperan muchos capítulos por descubrir. Y es que en el fondo, todos queremos creer en esa magia que irradiaban juntos en pantalla, en ese amor que nos hizo soñar y que quizás, todavía tenga una oportunidad de florecer. Pero más allá del posible romance y de las especulaciones, es importante destacar el impacto que ha tenido esta noticia en el mundo del espectáculo y, en particular, en los fans de Cán y Demet. Su reencuentro, sea cual sea la razón, ha revivido una llama que parecía apagada y ha recordado a todos la fuerza que pueden tener las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los finales felices. La historia de Cán y Demet, aunque todavía incierta, nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces, las segundas oportunidades pueden ser maravillosas. Y mientras tanto seguiremos expectantes con el corazón en la mano, esperando a ver cómo se desarrolla esta historia que nos tiene a todos con el alma en vilo. Además, esta situación nos lleva a reflexionar sobre el poder de las redes sociales y de la prensa del corazón. Como una simple fotografía puede desencadenar todo un huracán de comentarios y especulaciones, como una simple declaración puede ser analizada hasta el más mínimo detalle y como la vida de las celebridades, aunque intenten mantenerla en privado, siempre estará bajo el escrutinio público. Y es que al final los actores son seres humanos como todos nosotros, con sus propios problemas, emociones y relaciones, pero, a diferencia de nosotros, su vida está constantemente expuesta a la opinión pública. Y en este caso, el reencuentro de Cán y Demet nos recuerda que la vida de los famosos no es tan diferente de la nuestra, que también tienen segundas oportunidades, que también aman y sufren y que, en el fondo, son tan humanos como nosotros. La noticia del reencuentro de Cán y Demet ha puesto en evidencia
y en la enorme fanbase que ambos actores tienen alrededor del mundo. Los fans, movidos por la pasión y el cariño que sienten por ellos, han protagonizado una auténtica explosión de emociones en las redes sociales. Desde mensajes de alegría y esperanza, hasta comentarios de escepticismo y crítica, los fans han expresado sus sentimientos sin reservas. Esta reacción, aunque comprensible, nos muestra el poder que tienen los ídolos para influir en nuestras vidas y en nuestros estados de ánimo. Y es que en el fondo todos nos hemos sentido identificados alguna vez con una historia de amor, ya sea en una telenovela, en una película o como en este caso en la vida real de nuestros actores favoritos. La conexión que se crea entre los fans y sus ídolos es una relación compleja y poderosa, que puede generar una gran alegría, pero también grandes decepciones. Y la historia de Can y Demet nos recuerda que al final, todos somos vulnerables a nuestras emociones y a nuestros sueños. Y es que si lo pensamos bien, la historia de Can y Demet es un reflejo de nuestras propias vidas. Todos hemos tenido amores que nos han marcado, relaciones que han terminado y reencuentros que nos han llenado de esperanza. La diferencia es que la historia de ellos es pública, es contada por los medios y comentada por millones de personas alrededor del mundo. Pero en esencia es una historia de amor, de amistad, de segundas oportunidades y de la búsqueda de la felicidad. Y es por eso quizás que nos sentimos tan identificados con ellos y que nos importa tanto lo que sucede en sus vidas. Porque en el fondo todos somos un poco románticos y todos queremos creer en los finales felices. Ahora bien, pongamos un poco de contexto. Es importante recordar que tanto Can como Demet han tenido vidas amorosas públicas después de su participación en Erkencicus. Can Yaman ha sido vinculado a varias mujeres, incluyendo a la periodista italiana Diletta Leotta, mientras que Demet Özdemir se casó y posteriormente se divorció del cantante Oğuzhan Koç. Estos antecedentes hacen que su encuentro del 30 de enero sea aún más intrigante, pues nos lleva a preguntarnos si realmente se trata de un reencuentro entre dos personas que, a pesar de todo, siempre sintieron algo especial el uno por el otro. O si, por el contrario, es simplemente una reunión entre dos amigos que comparten un pasado en común. La verdad, como les he dicho, es que las respuestas son escasas y las preguntas abundan. Pero eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Y aunque la verdad sobre lo que realmente pasó entre Can y Demet el 30 de enero sigue siendo un misterio, hay una cosa que podemos afirmar con certeza: esta noticia ha sido un verdadero shock para todos. Ha revivido una historia de amor que muchos creían olvidada, ha despertado la curiosidad de millones de personas y ha generado un sinfín de especulaciones y teorías. La historia de Can y Demet, lejos de haber terminado, parece estar tomando un nuevo rumbo y todos estamos ansiosos por descubrir qué nos deparará el futuro. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de cada detalle, de cada noticia y de cada comentario que surja en torno a esta pareja que, nos guste o no, ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas. Pero, dejando a un lado el melodrama y los chismes, es importante destacar el talento y la trayectoria profesional de ambos actores. Can Yaman, con su carisma y atractivo, ha logrado conquistar al público de diferentes países y se ha consolidado como uno de los actores más cotizados de la televisión turca. Por su parte, Demet Özdemir, con su belleza y versatilidad, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas y admiradas de su generación. Ambos actores han demostrado su talento en diferentes proyectos y han logrado cosechar grandes éxitos, tanto en la pantalla chica como en el cine. Y es que, más allá de sus vidas personales, ambos son grandes profesionales que han dejado huella en el mundo del espectáculo. Y es por eso que, independientemente de lo que pase entre ellos, siempre será un placer disfrutar de su trabajo y de su talento. Y llegados a este punto donde hemos analizado cada detalle de la noticia, donde hemos especulado y teorizado sobre lo que realmente pudo haber pasado, es momento de hacer un alto y resumir un poco todo lo que hemos conversado. Recordemos que todo comenzó con una noticia que sacudió al mundo del espectáculo: el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. Una cena en Estambul, unas fotos tomados de la mano y unas declaraciones ambiguas fueron suficientes para despertar la curiosidad de millones de personas y para revivir una historia de amor que muchos creían olvidada. Los fans se dividieron en bandos, los medios especularon y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios. Y en medio de este torbellino, la verdad sobre lo que realmente pasó entre ambos actores sigue siendo un misterio. Pero, lo que sí sabemos es que esta noticia ha sido un shock para todos y que ha dejado en evidencia el poder de las historias de amor, tanto en la ficción como en la vida real.
Y aunque no sabemos qué nos deparará el futuro, estamos seguros de que seguiremos disfrutando de cada detalle y de cada noticia que surja en torno a esta pareja que, nos guste o no, ha dejado huella en el mundo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, intriga y mucha emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia que nos ha tenido a todos con el corazón en la mano y que nos recuerda que al final, todos somos un poco románticos y que todos queremos creer en los finales felices. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad que cada día crece más. Son ustedes la razón por la que este canal sigue adelante y por eso, siempre estaré agradecido. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan sobre el reencuentro de Khan y Demet? ¿Creen que habrá un romance en el futuro? ¿Cuál es su opinión sobre todo este drama? Quiero leerlos a todos. No se corten, expresen sus ideas, sus teorías y sus emociones, que este espacio es para ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, de compartirlo con sus amigos y familiares y si todavía no lo han hecho, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismes y novedades. Recuerden que activando la campanita recibirán notificaciones de cada vídeo nuevo. Así que ya saben, no se lo pierdan. Y con esto me despido por hoy. Les mando un fuerte abrazo, mucha buena vibra y nos vemos en el próximo vídeo, que estoy seguro que también estará lleno de sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Adiós.